Ok, saludos. Vamos a comenzar a hablar en el día de hoy de la física, específicamente la primera ley de Newton, mejor conocida como la ley de inercia. Hace más de 2000 años, los científicos griegos estaban familiarizados de algunas de las ideas de la física que estudiamos hoy día. Los científicos griegos conocían muy bien algunas de las propiedades de la luz, pero no lograban entender el movimiento. Uno de los primeros en estudiar con seriedad el movimiento lo fue Aristóteles, filósofo y científico más sobresaliente de la Grecia antigua. Aristóteles dividió el movimiento en dos clases principales: el movimiento natural y el movimiento violento. El movimiento natural él le llamó al que representa a partir de la propia naturaleza de un objeto dependiendo de su combinación que tenía entre tierra, agua, aire y fuego, ya que los cuatro elementos formaban el objeto. El movimiento violento, según Aristóteles, se debía a una fuerza de empuje o a una atracción. El movimiento violento era impuesto. Lo esencial para el movimiento violento es causada externamente y se imparte a los objetos. No se mueve por sí mismo ni por la naturaleza, sino por medio de un empuje o tirones, según Aristóteles. En resumen, Aristóteles enseñaba que todos los movimientos se deben a la naturaleza del objeto en movimiento, o a un empuje o tracción sostenidos. Siempre que un objeto está en su lugar propio, no se moverá, sino cuando se le somete a una fuerza. A excepción de los objetos celestes, el estado normal es el reposo. Luego, años más adelante, viene Galileo Galilei, y Galileo demolió con facilidad la hipótesis de Aristóteles acerca de la caída de los cuerpos. Se dice, según la historia, que Galileo dejó caer objetos desde la torre de Pisa para comparar las caídas, y que Galileo encontró que una piedra con el doble de peso de otra no caía con el doble de rapidez. El movimiento siempre implica un medio resistente. Era básico para Aristóteles que un objeto requiere de un empujón o un tirón para mantenerlo en movimiento. Y fue este principio básico el que rechazó Galileo al decir que si no hay interferencia para un objeto en movimiento, se mantendrá moviéndose en línea recta siempre. No es necesario un empujón, ni tracción, ni fuerza. Galileo demostró su hipótesis a través de varios experimentos con esferas y planos inclinados. Observó que las esferas, cuando ruedan cuesta abajo, aumentaban su rapidez. Las que ruedan cuesta arriba perdían rapidez. Dedujo también Galileo que las que ruedan por un plano horizontal ni aceleran ni desaceleran. La esfera llega a reposo no por su naturaleza, sino por la fricción. Fricción es la fuerza que se opone al movimiento. Galileo dedujo que en ausencia de la fricción o de otras fuerzas contrarias, un objeto en movimiento horizontal continuaría moviéndose indefinidamente. Galileo, a la propiedad de un objeto en mantenerse moviéndose hacia adelante en línea recta, le llamó inercia. La idea aristotélica de que un objeto en movimiento debe estar impulsado por una fuerza continua fue demolida por Galileo, quien dijo que en ausencia de una fuerza, un objeto en movimiento continuará moviéndose. La tendencia de las cosas es a resistir cambios en su movimiento. Fue lo que Galileo llamó inercia. Newton, al pasar los años, refinó esta idea de Galileo y formuló su primera ley, que bien se llama ley de inercia. Esta ley lo que establece es lo siguiente: todo objeto continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta, a menos que sea obligado a cambiar ese estado
por fuerza que actúen sobre él. Y para demostrar lo que Newton decía sobre la inercia, haremos una pequeña demostración donde colocamos una pequeña moneda sobre una tarjeta en un vaso. Ella está en reposo, por lo tanto exhibe inercia y quiere continuar en reposo. Pero si aplicamos una fuerza externa, la carta va a salir hacia el frente por la fuerza que se le va a dar, va a salir impulsada y la moneda momentáneamente va a quedar suspendida en el aire y va a caer dentro del vaso. A eso es lo que Isaac Newton le llamó inercia. Buenas tardes.